querido hermano, en Karnak se manifiesta toda la magnificencia faraónica. Lo más colosal que los hombres han imaginado y construido. Todo lo que he visto, todo lo que he admirado con entusiasmo, me parece insignificante en comparación con estas obras gigantescas. Deambulé ahí como un loco entre colosos, obeliscos, columnas, que superan lo más grandioso que puede concebir la imaginación. Con 38 años, Jean-François Champollion cumple el sueño de su vida. Visita los templos egipcios, a los que devolvió la voz. Seis años antes de este viaje, en 1822, hizo uno de los mayores descubrimientos de su tiempo. Se convirtió en el descifrador de los jeroglíficos. Desde el siglo IV después de Cristo, nadie en todo el mundo sabía leer los jeroglíficos. Le ofrece a la humanidad, a sus contemporáneos, las claves de esa civilización desaparecida que antes permanecía opaca. Fue un salto en la memoria de la humanidad, pero un salto de 5.000 años, porque los primeros textos jeroglíficos datan de finales del cuarto milenio antes de Cristo. Es fabuloso. A lo largo del camino que lleva a Jean-François Champollion a descifrar la escritura egipcia antigua, va de la mano de un hombre que ha permanecido en la sombra. Jacques Joseph, su hermano mayor. Durante más de 30 años, día tras día, los dos hermanos se cartearon. Esa correspondencia, estos miles de páginas que hasta hace poco se guardaban en la casa de la familia, están hoy a disposición del público. Así que te cuento uno de los cambios en mi alfabeto. Mientras tanto, aquí está la nota. La egiptóloga Karim Madrigal ha sido la primera en estudiar esa correspondencia. La conclusión es que todo el camino es un viaje que se hace a dos. Se suele decir que Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos. Y sí, él salta el último escalón solo. Pero todo el recorrido lo hace con su hermano. Así que son un dúo al servicio de la egiptología. En concreto, hay una carta fechada el 30 de octubre de 1818, donde Jean-François se lo dice a su hermano mayor de una forma muy elocuente. Me has demostrado durante mucho tiempo que yo soy tú. Me gustaría demostrar lo contrario. Pero mi corazón me dice que nunca seremos dos personas. Maldito sea el día en que nos separamos. Dos hermanos. Dos Champollion en una aventura humana y científica extraordinaria. La historia de los Champollion comienza al pie de los Alpes, en Grenoble. A principios del siglo XIX, la ciudad es una de las cunas de la Revolución Francesa. En marzo de 1801, Jean-François llega a la ciudad. Todavía es un niño. Tiene 11 años y acaba de dejar a su familia y su ciudad natal de Figeac, en el Lot, para unirse a Jacques Joseph, su hermano mayor, que ha encontrado trabajo en Grenoble. La madre era analfabeta y eran 5 hermanos. Jean-François era el Benjamín. Sus padres no se ocuparon de su formación intelectual. Será precisamente su hermano mayor, que tiene 12 años más que él, Jacques Joseph, quien sustituya a ese padre ausente. Reemplazó al padre y fue un educador exigente, riguroso, que estuvo al cuidado de él
en todo momento y descubrió en su hermano menor unas dotes excepcionales. Jacques Joseph ha encontrado trabajo en el comercio, pero su verdadera pasión son los libros. Este autodidacta sabe griego antiguo y está loco por la historia. Para su hermano menor, busca la mejor formación. Rápidamente, Jacques-Joseph Champollion tiene una biblioteca privada con autores clásicos, pero también con autores de lenguas orientales. Así que este será el primer terreno abonado en el que Jean-François Champollion podrá trabajar. Adora los libros, investigar y consultar los libros de la biblioteca privada de su hermano. Y le deja mensajes diciéndole: ¿puedes traerme tal libro? Porque su sed de conocimiento era insaciable. Jacques-Joseph, he encontrado varios libros en tu biblioteca que me han gustado mucho. Hay preguntas para las que necesito respuesta, sobre todo las que tienen que ver con la historia natural de la Biblia. ¿No tienes un libro que hable de la historia natural en los libros sagrados? Si tuviéramos que calificar hoy a Jean-François Champollion, diríamos que tenía altas capacidades, es decir, un alto potencial intelectual. Si observas su carrera y su personalidad, se ajusta a ese perfil. Era un niño que iba mal en la escuela, que sacaba malas notas, pero dedicaba mucho de su tiempo a estudiar su materia predilecta, las lenguas orientales. En Grenoble, a principios del siglo XIX, la élite de la ciudad se reúne en el edificio de la prefectura. Jacques Joseph, el hermano mayor de los Champollion, también acude. En estos salones se cuentan historias de viajes y aventuras en tierras lejanas. El prefecto se llama Joseph Fourier y es uno de los grandes eruditos de su tiempo. Jacques-Joseph no iba solo a estas reuniones, se llevaba a su hermano pequeño. Así que en 1802, con 12 años, su hermano mayor lo llevó a una velada, donde ambos conocerán al prefecto Fourier. Fourier fue nombrado prefecto de Isère a la edad de 34 años en 1802. Realizó una labor científica muy fecunda. Le debemos, por ejemplo, una serie de ecuaciones que son la base del procesamiento de señales, es decir, operaciones que aún sirven para los móviles y los ordenadores de hoy. Conocía personalmente a Bonaparte y Bonaparte lo apreciaba. En 1802 fue nombrado prefecto gracias a su labor en Egipto, ya que desempeñó un papel importante dentro del Instituto de Egipto. Con este encuentro, Egipto comienza a llamar la atención de los hermanos Champollion, porque a Fourier le apasiona la tierra de los faraones. Unos años antes de conocerse, Fourier formó parte de un grupo de eruditos que le descubrieron a Europa las maravillas de estas lejanas tierras. El 19 de mayo de 1798, Joseph Fourier forma parte de una fuerza expedicionaria que zarpa de Tolón en el mayor secreto. Esta expedición militar, con la que Francia pretendía controlar sus rutas comerciales en Egipto, está dirigida por el joven y ambicioso general Bonaparte. Con el militar embarcan 167 eruditos y científicos. Forman la Comisión de Ciencias y Artes. Además de Joseph Fourier, hay matemáticos, químicos, botánicos, arquitectos. Será la culminación, en cierto modo, del siglo de las luces, ya que el trabajo que estos eruditos y artistas realizarán en Egipto es absolutamente excepcional. Recorrieron ese país, lo investigaron desde todos los ángulos, estudiando su historia y el Egipto de su tiempo. Estudiaron la fauna, la flora, los minerales, todo, absolutamente todo. Es algo excepcional.
Gracias al trabajo de Joseph Fourier y de los estudiosos de la comisión, se realiza un verdadero inventario de Egipto. Pero la escritura de los antiguos faraones sigue siendo indescifrable. Esta civilización sigue siendo enigmática, extraña. Entre Joseph Fourier y Jacques Joseph se establece una amistad gracias al interés mutuo en el antiguo Egipto, y el mayor de los Champollion se sumerge en esta civilización milenaria. A principios del siglo XIX, Egipto despertaba un gran interés en todo el mundo, y cada vez más estudiosos se apasionaban por sus jeroglíficos, pero el misterio de esta escritura seguía intacto. Jacques Joseph Champollion alberga una esperanza un tanto loca. ¿Y si su hermano pequeño, ese niño superdotado, fuera el elegido? El que diera vida y sentido a esta escritura muda durante tantos siglos. Hay documentos en los archivos que demuestran que Jacques Joseph indagó entre los expertos para saber qué se estaba investigando en el campo de la egiptología en ese momento y en el ámbito de los jeroglíficos. Sabemos que lo preparó todo para darle esa información a su hermano y ponerlo en ese camino. En el otoño de 1807, a la edad de 17 años, tras 3 años en el Liceo de Grenoble, Jean-François Champollion llega a París. Por fin podrá dedicarse a su pasión, el estudio de lenguas exóticas. Será en el Collège de France donde devorará libros y manuales de gramática. Los lunes a las 8:15 salgo para el Collège de France, donde llego a las 9. Sigo el curso de persa del señor de Sassy hasta las 10. Cuando salgo de la clase de persa voy directo a casa del señor Audran. Pasamos 2 horas hablando de lenguas orientales, traduciendo del hebreo, siríaco, caldeo o árabe. Champollion aprende con los más grandes lingüistas, como Silvestre de Sassy, que desde hace años intenta sin éxito descifrar los jeroglíficos. En toda Europa, desde la expedición de Bonaparte, Egipto está en el epicentro del mundo académico. La carrera para descifrar los jeroglíficos ha comenzado. Heine en Alemania. Åkerblad en Suecia. Gulianov en Rusia. Y el que se convertirá en el mayor competidor de Champollion. Thomas Young en Inglaterra. El joven Champollion también se decide. En pocos meses, con su hermano, traza un plan de batalla. Una estrategia que le debe permitir descifrar. El estudio de esta correspondencia entre los dos hermanos, de estas idas y venidas, demuestra que el método lo establecieron los dos. Y aunque Jacques Joseph, el hermano mayor, no tiene la capacidad intelectual de su hermano menor, se da un verdadero intercambio científico. Es decir, se ofrece a ayudarle a verificar sus hipótesis y a trabajar con él para que avance y que progrese más rápido. No te desanimes con los textos egipcios. Una letra te llevará a una palabra a una frase y una frase a todo. Trabaja siempre para que pueda verificar tu trabajo por mí mismo. Jacques Joseph dirige el trabajo de su hermano desde Grenoble. Por consejo suyo, en la primavera de 1809, Jean-François empuja la puerta de una iglesia parisina, la iglesia de San Roque.
Dentro de sus muros, el joven Champollion tiene un encuentro decisivo. El vicario de esta iglesia aún habla una lengua nacida hace siglos a orillas del Nilo, el copto. Actualmente, los coptos, cristianos de Egipto, continúan usando en la liturgia una lengua muerta, que no se usa desde la Edad Media, pero fue la que hablaron Tutmosis, Ramsés o Tutankamón, y atravesó los siglos a duras penas, por decirlo así. Básicamente, el copto es el egipcio antiguo en su última forma. Desde los 18 años se interesó mucho en este idioma para poder practicarlo con soltura, como si fuera un idioma vivo. Pero el copto era una lengua muerta desde al menos el siglo XVII, solo hablada en reductos del Alto Egipto. Hermano, trabajo y me dedico por completo al copto. Quiero conocer el egipcio igual que mi francés. Hablo copto yo solo, es la única forma de meterme el egipcio puro en la cabeza. En mi opinión, el copto es la lengua más perfecta y más lógica que conozco. Espero hacerte una demostración cuando vengas a París. Haces bien en interesarte por el copto, pero no pierdas de vista los papiros. Es un asunto digno de las más altas meditaciones, pero descifrable, estoy convencido. Después de esto, atacaré los papiros, y gracias a mi valor heroico, los venceré. En paralelo a su estudio del copto, Jean-François comienza a investigar las diferentes escrituras que utilizaban los antiguos egipcios. Porque la escritura está en el centro del poder de esta antigua civilización. Solo una élite, los escribas, dominaba estos signos. El escriba sentado es una pieza central de las colecciones del Museo del Louvre. A través de los siglos, este personaje mira fijamente al visitante y nos recuerda que él conoce el secreto de los jeroglíficos. El poder en Egipto se basa en la escritura, ya que gracias a ella se realizan los ritos religiosos y se controla la maquinaria administrativa. La nobleza egipcia es una élite administrativa. No hay mayor honor que saber leer jeroglíficos, que conocer sus secretos. Es la marca que distingue a la civilización egipcia de sus pueblos vecinos. En el departamento egipcio del Louvre se guardan documentos religiosos, comerciales y administrativos. Bajo la pluma rápida de los escribas, los signos jeroglíficos se simplifican. Los jeroglíficos son para nosotros la escritura de referencia y también lo fue para los egipcios. Los llamaban Medú Netzer, la palabra de Dios, así que era fundamental. En un signo tan elaborado como este hay buitres, lechuzas, etc., y no se podían utilizar para la escritura cotidiana. Por eso, estos jeroglíficos tenían una versión simplificada, lo que llamamos hierático, que es la escritura que los escribas usaban para las cuestiones de la vida cotidiana. La diferencia entre la jeroglífica y la hierática es la misma que hay entre la letra de imprenta y la escritura a mano. Si se compara una carta escrita a mano y su transcripción impresa, se aprecia que formalmente no tienen nada que ver. Pues esto es exactamente lo mismo. Durante milenios, los antiguos egipcios no usaron una sola escritura, sino dos: la jeroglífica y su versión simplificada, la hierática. Luego, en el siglo VII a.C., aparece una tercera escritura, la demótica, que es una evolución tardía de la hierática. A principios del siglo IX, Champollion y todos sus competidores
desconocían completamente esta evolución. Nadie entendía realmente el vínculo entre estas tres escrituras egipcias antiguas. Jean-François Champollion no es el único interesado en este campo. Al otro lado del Canal de la Mancha, en las salas del Museo Británico, su competidor inglés, Thomas Young, trabaja sin descanso. Thomas Young fue el gran rival de Champollion. Sus colegas lo describieron como un sabelotodo. Con sus estudios contribuyó mucho a los avances en la investigación de la luz, la energía, la visión e incluso en el campo de la armonía musical. Y, por supuesto, a la egiptología. Thomas Young está particularmente interesado en la escritura demótica, porque tiene acceso directo a un documento esencial descubierto unos años antes en el delta del Nilo y que contiene esta escritura. En julio de 1799, en el pequeño pueblo de Rosetta, el teniente francés Pierre-François Xavier Bouchard desentierra una estela grabada con tres escrituras: griega, jeroglífica y demótica. El soldado se da cuenta en el acto de que tiene ante él un documento único. Se dan cuenta inmediatamente de la importancia de la piedra de Rosetta porque saben leer griego. Y en el texto griego pone que ese mismo mensaje será publicado en las tres escrituras en todos los templos de Egipto. Como saben leer griego y es la primera vez que tienen un texto bilingüe, concluyen que bastará comparar las palabras griegas con los signos jeroglíficos para descifrar los jeroglíficos. Rápidamente, gracias al proceso de estampación, se realizan varias copias de la piedra. En el mundo académico, el descubrimiento de la piedra de Rosetta es una noticia extraordinaria que se extiende por todas las capitales europeas. Pero la historia cambiará el destino de esta estela. Durante la batalla naval de Abukir contra los ingleses, la flota francesa es destruida. Las tropas de Bonaparte se quedan bloqueadas en Egipto. Y en agosto de 1801, los últimos combatientes y los estudiosos de la comisión se rinden a las tropas del monarca británico. Hay un problema. Hay un problema porque los ingleses quieren apoderarse de todos los documentos, y en particular de la piedra de Rosetta, que está en Alejandría. Así que habrá más que una negociación, un enfrentamiento entre los estudiosos y artistas de un lado y los oficiales ingleses del otro. Los ingleses quieren apoderarse de todo. Los franceses no quieren darles nada. Los ingleses intuyen la importancia de la piedra de Rosetta. Insisten. Les dejan todos los documentos a los franceses, pero se llevan algunas piezas. En particular, la famosa piedra de Rosetta, que depositan inmediatamente en un barco británico y parte hacia Londres. En cuanto la piedra llegó al Reino Unido, el rey sintió la necesidad de poner en ella su nombre y también de grabarle una dedicatoria para que todo el mundo supiera que los británicos se la habían arrebatado a los franceses en Egipto y que ese gesto estaba dedicado al pueblo británico. Era un triunfo sobre los franceses, el símbolo de la victoria sobre los franceses en Egipto.
Las tres escrituras de la estela reflejan la cultura de la época, la sociedad de la época. En el siglo II a.C., la sociedad egipcia era multicultural. Griegos, egipcios y extranjeros convivían en las ciudades. Así que esta inscripción es una forma de llegar a las diferentes comunidades lingüísticas. Publicada en el 196 a.C., durante el reinado del faraón Ptolomeo V, la piedra de Rosetta describe los honores que se le deben rendir al soberano en los distintos templos del país. La primera versión del texto está en griego, que entonces era la lengua de la élite política. Justo arriba, el mismo texto se reproduce en demótico, la escritura común del pueblo. Por último, el tercer texto está escrito en jeroglífico, la escritura sagrada que había atravesado milenios. Más de 10 años tras su descubrimiento, esta estela no es la clave tan esperada. Su estudio no revela los secretos de los jeroglíficos. A pesar de todos los esfuerzos de los eruditos que trabajan con las copias, no se encuentra ninguna correspondencia entre el texto griego y su versión jeroglífica. Para Young y, por supuesto, para Champollion, el demótico se convierte en un objetivo prioritario porque la clave puede estar en comprender esta tercera escritura presente en la piedra. En el verano de 1822, Jean-François Champollion decide aplicar un nuevo método al estudio de la piedra de Rosetta. Acaba de recibir una de las 3 copias que se hicieron cuando la estela fue descubierta en Egipto. Este documento que tenemos aquí es una de las 3 reproducciones realizadas sobre la propia piedra en 1799. Es un ejemplar único obtenido mediante un proceso litográfico, es decir, la piedra fue entintada como si fuera una plancha de impresión y se presionó el papel encima. Eso significa que esta reproducción está invertida si la comparamos con la piedra de Rosetta que se puede ver hoy en el Museo Británico. Aquí los caracteres aparecen en blanco. Gracias a esta reproducción, Jean-François decide utilizar una técnica muy sencilla, empleada por los lingüistas desde el siglo XVII y, sorprendentemente, no utilizada con la piedra de Rosetta: contar. Al contar los signos, se da cuenta de que hay 1419 signos jeroglíficos para 86 palabras griegas. Entonces, si los signos jeroglíficos expresan cada uno una idea, a modo de acertijos elaborados, ¿cómo hay 1400 ideas por un lado y solo 86 palabras en griego por otro? La conclusión es que la escritura jeroglífica es mucho más compleja que eso. La escritura egipcia es dual, fonética e ideográfica a la vez. En las lenguas modernas en general tenemos un sistema puramente fonético, el sistema alfabético. Un signo es igual a un sonido, así que no hay muchos signos. En el otro extremo de la escala está el sistema chino, donde hay un signo por idea, por palabra. Son los ideogramas y hay miles de signos. El egipcio está entre los dos. Algunos jeroglíficos son fonogramas y solo corresponden a sonidos. Como aquí, el búho se asocia con la letra M. Otros cambian su naturaleza en función de su empleo, como este, que utilizado solo es un ideograma y corresponde al concepto casa. Pero cuando se asocia con otros signos, como aquí, con el jeroglífico de la boca y las piernas, adquiere un valor fonético y produce el sonido par, para formar la palabra pairi, que en egipcio antiguo significa salir o subir. Por supuesto, todo esto sigue siendo un gran misterio para Champollion. Pero al entender la naturaleza dual de este sistema, da un paso crucial. Decide centrarse primero en los signos fonéticos para construir un alfabeto de referencia. Pero, ¿cómo hacerlo? Su conocimiento de la historia egipcia le permitirá tener una intuición decisiva.
La clave está quizá en los nombres de los faraones de la dinastía 32, conocida como Tolemaica, porque estos faraones no son egipcios.